cómo seguir reactivándonos, cómo hacer que la masa laboral juvenil tenga posibilidades de trabajo. Sin duda, nosotros vamos a seguir de cerca esta situación, como seguimos de cerca los beneficios que hay dentro de los trabajos, ¿no? En un escenario que hace 2 años recogí un poco la pandemia y cómo es que el tema laboral se tuvo que poner a la altura de las circunstancias. Pero, ¿qué es la licencia con goce de haber? ¿Usted está pensando acceder a esta licencia? Se lo contamos el día de hoy porque está el doctor Julio Palomino con nosotros. Él es especialista en materia laboral y a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctor. Gracias, Claudia. Gracias, Pamela, por la invitación. Bueno, cuéntenos, en principio, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio? ¿Todos los trabajadores, solo los que están en planilla, los que están en media planilla, los independientes? ¿A quiénes se les puede otorgar este beneficio eventualmente? A ver, hay 2 tipos de licencias, ¿no? Licencia sin goce de haber, donde hay una pausa en la relación laboral, una suspensión del contrato de trabajo, donde el trabajador simplemente no labora y no cobra los beneficios sociales. ¿Okay? Pero no se pierde el vínculo con la empresa. Es correcto. Ajá. Y licencia con goce de haber, un claro ejemplo de lo que se dio en la época de pandemia, donde el trabajador no laboraba, ¿no? Por el tema que estábamos confinados en cada uno de sus casas, sin embargo cobraba sus beneficios sociales, cobraba sus remuneraciones y tenía que compensar con fecha posterior los días que no había laborado, pero que había cobrado efectivamente su remuneración. Ahora, esta era una situación excepcional, ¿verdad? Que hizo que el régimen pueda evaluar un poco el tema del teletrabajo y cómo ajustar ese escenario a esto. Pero hay elementos que configuran una licencia con goce de haber incluso antes de la pandemia. ¿Cuáles son? ¿Qué situaciones hacen que yo le pueda decir a mi empleador necesito una licencia y que tiene que ser con goce de haber? A ver, la licencia con goce de haber tendría que estar convenida directamente con el empleador, o sea, un convenio escrito donde se pacte cuál es el motivo y cuál es la razón que justifica que el trabajador simplemente, estamos hablando antes de pandemia, ¿no? Entonces, que justifique que el trabajador no va a laborar, pero sin embargo va a cobrar su remuneración. Este es un tema que debería ser analizado por cada empleador, porque son situaciones distintas en cada organización privada. Ahora, lógicamente que lo que le más beneficiaría de repente a un empleador es que sea una licencia sin goce de haber. O sea, que puede decir, por ejemplo, el trabajador, me voy a hacer una maestría al extranjero, 6 meses, 1 año, y tendría que pactar con el empleador para que todo ese tiempo, donde no va a haber ruptura del vínculo laboral, simplemente el trabajador se vaya. Pero ahora, hay una situación. Tiene que haber un interés por parte del trabajador y la necesidad por parte del empleador, porque tampoco el hecho de que lo solicite el trabajador no quiere decir que esta situación obligue al empleador a concederle una licencia sin goce de haber. Claro, que es como reservarle el puesto hasta que el señor regrese, ¿no? O la señora. Es decir, tiene que haber un interés. Me interesa que esta persona que se está yendo de repente al extranjero a capacitarse, esa capacitación me va a servir a mí, entonces yo lo voy a recuperar cuando él vuelva. Es correcto, ¿por qué? Porque de repente es un trabajador que va a venir de repente con una capacidad o de repente con estudios que podría mejorar parte de la organización y si le conviene al empleador que regrese. Ahora, ¿qué pasa con ese periodo que se fija la licencia sin goce de haber? No se cobra remuneración, o sea, no cobra nada el trabajador, ni CTS, ni gratificaciones, ni utilidades. Simplemente hay una pausa. Ahora, hay que entender que no es una ruptura al vínculo laboral, es simplemente una pausa a la relación hasta que regrese el trabajador, ¿no? Y esa pausa se cuenta para, por ejemplo, yo más adelante renuncio, me despido, etcétera, ¿forma parte de los años que se consideran laborados? No, porque no hay labor efectiva, pues, o sea, no existe una labor efectiva, es una pausa de la relación laboral, ¿no? Entonces ahí no se computa ese periodo. Ni para la CTS, no, ni para la no, porque la no ha trabajado, nada. Simplemente no ha trabajado y no ha cobrado sus beneficios laborales. Bueno, hablemos de la licencia con goce de haber. Yo sigo cobrando. ¿Qué situaciones están amparadas dentro de esta licencia? Mire, hay algunas empresas que, por ejemplo, en estos últimos semanas, por la conmoción social que ha habido, se han otorgado al empleador, ¿no? De repente decisiones discrecionales que tiene el empleador, ha considerado tener a bien darle una licencia con goce de haber, ¿no? Y después recuperan las horas de repente, ¿no? Entonces, yo creo que son situaciones que se deben analizar en la interna de cada organización privada, ¿no? Porque también hay que ver si eso le beneficia al empleador o también le beneficia al trabajador. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si le da una licencia con goce de haber y de repente compensable, ¿no? Si el trabajador efectivamente va a venir los días feriados o los días, de repente fin de semana, a compensar estas horas, ¿no? Claro, pongamos un ejemplo, ¿no? Mi abuela está enferma, necesito 1 mes para cuidarla, ¿no? Quiero una licencia con goce de haber
y yo ese mes lo voy a compensar, no sé, con mis vacaciones, por ejemplo. Puede pasar. Sí, puede pasar, pero la idea es de que exista un acuerdo consensuado entre el trabajador y empleador. No es que, como tú dices, no es que el trabajador quiere un mes y simplemente el empleador tiene que aceptar. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empleador necesita ese puesto? Tendría que cubrir ese puesto con otras personas. Y si le da licencia con goce de haber, tendría que pagar doble remuneración. Entonces, no le conviene. Pero habría que analizar cada caso real, ¿no?, que se presenta en la práctica. ¿Sí? Ok, entonces, el primer punto usted ya lo dijo, doctor, ¿no? Tener un acuerdo con el empleador. Lo segundo es, ¿la compensación de horas es obligatorio o o tal vez, ¿no? Muere algún familiar mío, mi empleador o mi jefe lo sabe y me dice, no, tómate 20 días, ¿no? Y regreso y no necesariamente tengo que compensarlo. Claro, porque en el caso que tú comentas, por ejemplo, hay una licencia de luto, que se ha establecido una norma recién el año pasado, tengo entendido en noviembre, a través del cual el empleador está obligado a darle 5 días al trabajador cuando fallece un familiar directo, ¿no? Y de repente, si el familiar fallece de provincia, tiene que aumentarle el término de distancia. Pero es un beneficio que tiene el trabajador. O sea, ya ahí no podría decir el empleador... Negociemos. Negociemos, o lo va a considerar como claro. a cuenta de vacaciones, porque ya está establecida una norma específica que debe cumplir. Y lo mismo sucede en el caso de las mujeres que dan a luz y de los hombres que se vuelven padres también. La licencia de paternidad, por lo que tú comentas, ¿no? 10 días, pues. Es obligatorio que el empleador le otorgue ese plazo al trabajador. Pero lógicamente hay que acreditar que es un hijo nacido en el matrimonio o una relación de convivencial, porque hay requisitos que establece la ley para poder otorgarle ese beneficio al trabajador, ¿no? Bien, doctor, agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros. Es importante que conozcamos nuestros derechos y obligaciones, por supuesto. Así que ahí está nuestro número de WhatsApp. El doctor esperemos que nos pueda acompañar en una segunda oportunidad acercándonos a temas utilitarios de los que ustedes tengan dudas. Doctor Palomino, gracias. Gracias a usted.